ahí estaba en la ESMA el archivo que habían robado de la casa de Rodolfo Walsh cuando lo secuestraron, y parte de ese archivo, lo que yo alcancé a ver de ese archivo, fueron unas cartas que Walsh había escrito cuando después que su hija cayó resistiéndose a ser secuestrada y enfrentando al ejército, y entonces me hicieron pasar a máquina varias veces esas cartas, porque pasé a máquina la carta que Walsh le escribe a sus amigos, contándole lo de la muerte de su hija, una carta que él le escribe a su hija también, contándole lo que él sintió cuando supo de su muerte, y también la carta que hoy se conoce como la carta de Rodolfo Walsh, que era las 3A son las Fuerzas Armadas. Esa es otra de las cosas que debí pasar a máquina ahí adentro. Pasé varios días sin bajar al sótano. Cuando bajé encontré esos documentos. Yo reconstruyo que esos documentos tienen que haber estado en la casa donde viviera Rodolfo. Aparentemente ellos habían producido un allanamiento y lo explicaban a partir de que al secuestrar a Rodolfo encuentran que él estaba llevando un contrato de locación de una vivienda, que era, creo, en definitiva donde él estaba viviendo en esos momentos. Creo que ellos, siguiendo ese contrato, llegan a una casa que es en algún lugar de provincia de Buenos Aires y producen el allanamiento. Creo que posteriormente informan de eso al 601 y Ejército toma cartas en el asunto y al estilo de Ejército mandan algún blindado que cañonee la casa o algo por el estilo. Cuando estuve en la pecera, había un lugar en la pecera que se llamaba la biblioteca, que donde estaban todos los libros que se llevaban de las casas de la gente, y encontré muchas cosas ahí, y entre las cosas que encontré había muchas cosas de Walsh. Había papeles, había boletas, había cartas, había tarjetas de amigos, había un montón de cosas, pero no había nada de lo que yo pensaba que podía encontrar, que era algo de sus cuentos, de las cosas que escribía. Eso después, otra vez, en otra oficina encontré, había una carpeta, vi que había una carpeta donde había una serie de cosas de Walsh. Entonces un día que no había nadie, me puse a mirar, lo encontré de casualidad, buscando otra cosa, y vi que había documentos escritos, qué sé yo, unas cartas, y vi algo que era la carta a Vicky, a su hija. Entonces pensé, bueno, la saco, porque, no sé, si pensé que alguna vez iba a poder entregarla, pensé porque era de Rodolfo, no sé. Y cuando salí se la entregué a su mujer. Era una carta que le había escrito el día que mataron a Vicky. Estaba escrita en una máquina de escribir con tinta roja. Y que bueno, esto lo dije en el juicio de las juntas, porque también era una prueba de que Walsh había sido secuestrado por ese grupo. Me llevaron a la oficina y era de noche, era tarde, pero había muchos papeles desparramados en una mesa y bueno, me dijeron que esos eran escritos de Walsh y bueno, yo los tenía que colocar en unas cajas de archivo, las cajas de cartón, ¿no? De las cajas de archivo comunes. Bueno, por lo cual eso es lo que hice, ¿no? Los puse en cajas y después no las vi que estuvieron ahí mucho tiempo, no las volví a ver. En la parte de documentación había como una serie de casilleritos de madera, como esos que había en
en los correos o en las oficinas telegráficas, donde se clasificaban las cartas o telegramas o documentos, y estaba lleno de documentación, lleno de documentos. Yo siempre me preguntaba qué sería eso, de dónde habían salido tantos documentos. Bueno, un día mirando así, descubro un documento a nombre de Rodolfo Walsh, un documento que era la credencial de periodista. Lógicamente era inicios del 80. Yo no tenía ningún tipo de mayor conocimiento de toda la mecánica que había ahí. Por lo tanto, no pude hacer nada con ese documento. Y lo lamento porque hubiera sido una prueba importante.